Plan de lectura, día 17, mes noveno. En Isaías 25 vemos un canto de alabanza al Señor por su salvación. Parte diciendo que el Señor es nuestro Dios. Debemos exaltarlo, alabar su nombre porque Él ha hecho maravillas y porque lo que Él ha anunciado antes, lo que Él ha revelado, lo que Él ha decretado, es verdad y está firme. Esa es la razón con la que parte alabando al Señor. Recordemos que el capítulo anterior es una revelación de un juicio y es el juicio final. Y ahora parte con esta alabanza y lo hace también porque el Señor va a destruir la muerte, que es nuestro enemigo más feroz, y Él va a enjugar toda lágrima de nuestros rostros. Y esa es justamente también las palabras, las expresiones que ocupa Apocalipsis para referirse ya a la nueva creación. Y está en el mismo orden también en Apocalipsis. Primero habla del juicio final, el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, y luego habla de la nueva creación en Apocalipsis 21. Y algo que también es particularmente glorioso es que dice que va a quitar la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, va a quitar la vergüenza, la humillación de su pueblo. Y vamos a decir en ese día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y justamente esa es nuestra fe. Estamos esperando que Dios haga su obra final, manifieste su salvación por completo. Y algo que es necesario es que nos alegremos, nos gocemos en su salvación. El Señor nos ha salvado y esa debe ser la razón por la que nosotros vivamos alegres, por la que estemos contentos. Y luego en el capítulo 26 nos habla de la confianza en el Señor, sabiendo que el Señor puso la salvación por muros y ante muros, es decir, la salvación nos rodea, la salvación con la que Él nos ha salvado nos protege como los muros protegían a una ciudad antigua. Y el Señor con esa protección guardará en completa paz a aquel que persevera en ese pensamiento puesto en el Señor, en pensar en el Señor, en su palabra, en la confianza en el Señor. Y por eso nos llama a confiar en el Señor perpetuamente, porque en Él está nuestra fortaleza. Fijémonos también que el profeta acá dice: tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y Él lo busca en la noche, incluso dice que madruga a buscarlo. Y esa debe ser también la actitud que debemos pedir al Señor que esté en nosotros, de buscarle, de tener hambre y sed del Señor. Porque realmente si no tenemos esa hambre y sed del Señor, la tendremos sobre otra cosa. Porque nosotros constantemente estamos deseando, estamos anhelando, estamos adorando algo. La pregunta es: ¿a qué? Entonces eh, debemos tener este deseo de la comunión con el Señor y también el reconocimiento de que solo Él es nuestro Señor, como dice el versículo 3, el capítulo 26. Y nuevamente en el versículo 19 hace una alusión a la resurrección y llama a despertar y cantar a los moradores del polvo, a los muertos. El Señor un día va a llamar a los muertos para que resuciten y ya escucharemos todos su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesucristo. Y también entonces debemos tener en cuenta que tanto como va a haber juicio y condenación, va a haber salvación también, y eso solamente por la obra de Jesucristo. Luego nos habla de la restauración también de su pueblo. Acá habla de un remanente que sería salvo en el capítulo 27, pero también de una parte de su pueblo que sería condenado, y en el capítulo 28 habla también de esto ya más profundamente, la condenación de Efraín, que es, el Señor se refiere con Efraín en su palabra ya principalmente a a las tribus del norte. A todas les llama Efraín, porque Efraín era la tribu principal de entre ellas. Entonces cuando habla solo de Efraín, generalmente se refiere a todas las tribus del norte. Pero también a estas tribus, a pesar de que les decreta juicio por su conducta completamente pagana e inmoral, el Señor igual promete que va a haber un remanente
donde se manifestará su gloria y su salvación. Pero también a los demás que no creyeron en Él, les hablará en lengua extraña, y eso se cumple en 1 Corintios, o sea, ahí se nos explica que se cumple justamente con las lenguas que el Señor derramó con su Espíritu, y les habló entonces de lenguas extranjeras a ese pueblo, y ese fue un testimonio que el Señor estaba dando, que se estaba cumpliendo su profecía referente a los últimos tiempos, la venida del Mesías, y el juicio también entonces a quienes no creyeron en Él, a quienes le rechazaron. Y por eso también las lenguas tenían ese objetivo, ser de testimonio al pueblo de Israel incrédulo, al Israel, me refiero acá étnico, al sanguíneo o físico. Entonces era como una prueba contra ellos, o una señal contra ellos de que su juicio había llegado por su incredulidad. El Salmo 61 fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 23, 17 al 18, nos llama a algo que también encontramos en el Salmo 37, no tener envidia de los pecadores. Es una tentación que, al ver que los pecadores, por ejemplo, no enfrentan dificultades que los cristianos sí, o a lo mejor ellos disfrutan de placeres terrenales que nosotros debemos evitar, o simplemente negarnos a eso, puede surgir envidia en nuestros corazones a ellos, pero eso no debe ser así, tal como también nos dice el Salmo 37, porque ellos están en camino de perdición y de destrucción. Ahora puede ser que rían, ahora puede ser que disfruten, pero va a haber un momento en que todo eso se va a convertir en muerte para ellos y ruina eterna. Entonces, por eso nos llama a perseverar en el temor del Señor en todo tiempo, y nosotros entonces debemos ver las cosas como la Escritura las presenta y con una perspectiva de la eternidad. No según los placeres que puedan presentarse ahora, o según la visión del mundo que pueda destacar ahora, sino según la visión que el Señor establece en su palabra, y que esa es la que permanece para la eternidad. Y Gálatas 3, del 10 en adelante hasta el 22, nos habla de eh, este argumento que está desarrollando el apóstol Pablo desde el capítulo anterior, y que es el tema central de la carta: demostrar que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Y acá declara que el hombre está bajo la maldición de la ley. Todos los que quieran vivir bajo la ley van a darse cuenta tarde o temprano que están bajo maldición, porque la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Entonces basta un pecado para que la maldición de la ley venga sobre nosotros. Por eso dice que ninguno se puede justificar por la ley. Y además, ya en el profeta Habacuc encontramos esta declaración: el justo por la fe vivirá, que también la repite en el libro de Romanos. Entonces, eh, tenemos dos opciones: o vivimos por la ley, haciendo las cosas que la ley manda y no haciendo las que la ley prohíbe, o vivimos por la fe. Y ahí lo que hacemos es descansar en que Cristo obedeció, en que Cristo cumplió. Por supuesto, la primera opción, que sería vivir por la ley, es imposible que la podamos hacer como la ley misma demanda, por tanto estamos bajo maldición. Pero, ¿quién nos redime de esa maldición? Porque todos estamos bajo esa maldición. Cristo nos redimió. ¿Y de qué forma lo hizo? Siendo hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición, no solo recibió maldición, sino que fue hecho maldición, dice acá, al haber sido colgado de un madero, al morir en la cruz. Y fue hecho maldición para que nosotros, en Él, en unión con Él, recibamos la bendición de Abraham, esa bendición que el Señor le prometió, que es la salvación, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se recibe esta bendición y cómo somos unidos a Cristo? Se recibe por la fe, porque solo estando en Cristo es que recibimos esta bendición. ¿Por qué? Justamente porque Él recibió la maldición que nosotros merecíamos, pagó el precio, pagó nuestra deuda, cumplió también la condición de ser obediente, y lo hizo hasta la muerte. Entonces, es en unión con Cristo, y solo en unión con Cristo, que podemos disfrutar de la bendición de Abraham, y eso se hace por medio de la fe. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor?
cuando habla de un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Em, Habla de las promesas que le había hecho a Abraham, porque todas estas promesas de bendición estaban cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas esas promesas fueron incondicionales y hechas por gracia de Dios. Entonces, después vino la ley, 400 años después, pero esa ley no podía invalidar esas promesas. ¿Por qué alguien pensaría que las invalidaría? Porque la ley exigía la obediencia perfecta. Entonces, lo que está diciendo al apóstol Pablo acá es que esa ley que vino 400 años después, que exigía la obediencia perfecta de los hijos de Abraham, no invalidaba esas promesas previas, dadas antes, porque las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y fijémonos que acá descarta que la simiente, es decir, la descendencia de Abraham, fueran los israelitas como pueblo. Ellos no eran la simiente verdadera, sino que hay una sola simiente, es la simiente, y esa simiente es Cristo. Entonces, por eso dice que fijémonos la expresión que ocupa, el pacto fue ratificado con Cristo, porque a Él fueron hechas las promesas, y Él las ganó con su obediencia, y Él además pagó el precio de nuestra desobediencia. Entonces las promesas, ¿a quién se le hicieron? A Cristo, y él las aseguró, Él las ganó para sí mismo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que entonces eh, viene como consecuencia, porque estamos viendo que entonces la ley no anula esas promesas, pero y si la ley nos condena y nos hace maldito, entonces ¿para qué sirve? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa simiente? Cristo. Entonces la ley servía para encaminarnos a Cristo, eh, y una vez que Él llegara, entonces debía ser abrogada. Y con eso no me refiero a que entonces la ley no tiene nada que decirnos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, siguen siendo la guía moral para el pueblo de Dios, pero nosotros no somos salvos por cumplir esos mandamientos, sino que ya siendo salvos por fe, es que debemos andar en ellos por gratitud a nuestro Dios. Porque Dios nos ha salvado, nos muestra entonces en esa ley cómo vivir una vida santa. Pero esa ley entonces ya no nos condena por nuestra desobediencia, sino que nos sirve ahora de guía. Ya no es el juez que nos condena, sino que es nuestra guía para vivir de una manera que resulta agradable a Dios. Entonces, la ley no resulta contraria a la promesa, sino que fue para asegurar que la promesa se cumpliera. ¿Por qué? Porque esa ley sirvió para que se constituyera el pueblo de Israel como nación, y ese pueblo mantuviera la adoración verdadera y mantuviera la distinción que tenía del resto de todos los pueblos, porque sólo así podía ser cumplida la promesa que se le hizo a Abraham, de que en su simiente, en su hijo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso Cristo vino a través de los judíos, que habían guardado el testimonio de la ley, por pura gracia de Dios, pero habían guardado esa ley, y finalmente cuando llega Cristo ya esa ley da paso a un nuevo pacto. Por eso la ley es como, después va a explicar acá, es como un guía, un tutor que nos llevó hacia Cristo. Y eso vamos a verlo, si Dios lo permite, en los siguientes audios. Señor les bendiga.